Nosotros, sobre todo el año pasado, estuvimos denunciando muy fuertemente en el ámbito de las escuelas privadas una ola de despidos muy preocupante. Y nosotros claramente sabíamos que obedecía a una actitud disciplinadora, porque eran todos despidos arbitrarios. Ninguno de estos despidos, algunos los pudimos revertir, pero ninguno de ellos obedecía a que hubiera causales realmente como para separar al trabajador. Entonces, tiene que ver con esta cuestión de, bueno, sacar la responsabilidad por un lado del Estado y de parte de los empleadores de envalentonarse de alguna manera y de hacer, bueno, en este intento de mercantilización del que hablaba Gustavo, bueno, ellos hacer que su negocio, para los que lo ven así, sea más redituable en desmedro de la educación de los chicos y del trabajo de los docentes. Sí, muchas veces despidiendo a personas con experiencia y capacitación y tomando gente recién recibida, que bienvenido sea que comiencen a trabajar, pero resulta más económico, no hay que pagar antigüedad. Aparte es más fácil de suspender a ese docente por falta de antigüedad, porque no sabe cómo responder ante el problema del aula. El año pasado, que también tuvimos un conflicto salarial con este mismo gobierno, que quería darnos un 18% de aumento, al final conseguimos con la lucha, larga y dura lucha, un 27,4%, como nosotros acompañamos un momento el reclamo de lo que hacían los compañeros de Sado frente al obispado, ¿no? Porque y ellos nos comentaban que había escuelas que les decían, privadas, religiosas, que querían dar el aumento. Querían dar el aumento a toda costa, pero no se lo permitían las altas jerarquías, podemos decir. Pero digo, estas realidades son las que nos atraviesan, ¿no? Bien, y yo los voy a sacar un poquito del eje, pero me parece que también es importante que en este programa podamos hacer una reflexión sobre algo que construyen los medios. Tiene mucho que ver con esto que dijo Paula, ni ángeles ni demonios, y que detrás de todo este conflicto se sostiene con un frente de unidad gremial. Y sin embargo vemos cómo reiteradamente se ataca a un dirigente, en este caso a Roberto Baradel, y yo lo que les quiero pedir en una reflexión es sobre esta publicación que salió en este diario Nuevo Día de Coronel Suárez, donde el ministro de Educación habría tomado en cuenta la necesidad de una cláusula gatillo y aparece un arma apuntando a la cabeza de un dirigente gremial. Les quiero pedir una reflexión porque me parece que en un programa en el que hablemos sobre educación no podemos dejar de mencionar esto y obviamente en mi voz propia y la de mis compañeros repudiar totalmente esta atrocidad que ha pasado. Mira, cuando surge esto y nos comparten de los compañeros con el Suárez de Suteba esta imagen del diario, obviamente mucha bronca, mucho dolor, pero también sabiendo qué se buscaba con esa imagen, no era una imagen cualquiera, ¿bien? Porque aparte se publica el mismo día que nosotros estábamos viajando a Capital Federal, con 2 micros salimos de Suteba, estábamos viajando, ahí nos llega la imagen a la Marcha Nacional por la Paritaria Nacional Docente. Entonces dijimos, no tenemos que salir con esto, no hay que salir a denunciar ahora, no hay que salir a hacer un acto de acompañamiento a Baradel, porque era correr el eje, que es lo que querían los medios. Los medios de comunicación, la provincia de Buenos Aires querían que habláramos de Baradel y las amenazas de Baradel. Dijimos, no, la centralidad del reclamo docente, la dignidad del trabajo docente, la dignidad de la escuela pública, tiene que ver con la paritaria nacional. Nosotros, esto hay que poner en la centralidad, ¿no? La pelea de la CETERA. Estuvimos a punto de empezar a discutir y firmar el primer convenio docente en América Latina con el gobierno anterior, pero no porque el gobierno anterior los regalaba, sino porque era una lucha de avance del conjunto de los docentes en la Argentina. ¿Bien? Eso se terminó a tal punto que Mauricio Macri, con un decreto, elimina la paritaria nacional docente, anticonstitucional, denunciado ante la OIT. Entonces, en ese marco entendimos que la centralidad no era salir en la defensa de un dirigente sindical como Baradel, sino fundamentalmente la lucha era otra, que era la lucha por la escuela pública, ¿no? Entonces la marcha era esa caja de resonancia, pero bueno, obviamente también repudiamos eso. Bueno, desgraciadamente vamos a tener que cerrar. Nos queda sin mencionar el sistema educativo municipal, vapuleado por todo esto que estamos escuchando y muchos factores más que tienen que ver con su dirigencia y con la inoperancia total del sistema, donde las cuestiones de inequidad y de fallas de infraestructura son increíbles. Pero bueno, desgraciadamente se nos acabó el tiempo, así que les agradecemos su presencia y bueno, los comprometemos para seguir en contacto y Lola, vamos a una pausa.